solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá. Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá. Estaba teniendo un devocional con mis hijos y de pronto mi hijo menor, Gabriel, de 7 años, dice: papá, quiero casarme. Y yo, ¿what? ¿Cómo? Yo pensé que iba a tener esta conversación un poquito más mayorcito usted. Y como soy muy indagador, porque como Jesús nunca daba respuesta, sino preguntaba: Señor, la gente dice que tú eres el Mesías, y Jesús le dice: ¿ustedes quién dice que soy yo? O sea, Jesús siempre indagaba más. Yo igual practico esto con mis hijos, entonces le hago preguntas. Nunca hay una respuesta inmediata, sino que hago preguntas para ver dónde está ubicado el corazón. Entonces le digo: ¿por qué quieres casarte? Y me dice: porque quiero tener hijos. Y yo, oh, Padre, Dios mío, esto no va por buen camino. 7 años, Gabriel. Y le digo: papi, me acerco a él y le miro sus ojos verdes y le digo: Gabriel, ¿por qué quieres tener hijos? Y me dice: papi, es que quiero tener hijos para amarlos de la misma manera que tú me amas a mí. Ahora, esto se lo dice mi hijo a una persona que creció sin papá. Se lo dice a un padre que su padre había sido un traficante de drogas, de armas, un sicario. Mi padre llegaba a casa solo para golpear a mi madre y me abandonó. Y la única promesa que mi padre cumplió con mi vida fue cuando me dijo: hijo, no me vas a volver a ver más. Y fue la única promesa que mi padre cumplió. Entonces, escuchar a mi hijo decirme estas palabras realmente inspiraron y tocaron mi corazón. Y déjame decirte algo: un padre puede ser una fuente tanto de inspiración, porque te anima, te levanta, te ayuda, o una fuente de desilusión. Y en mi caso, y quizás en el caso de algunos de ustedes, hubo desilusión. Quizás su padre no estuvo allí, fue un padre ausente, fue un padre abusivo, fue un padre que no verdaderamente estuvo presente en su corazón, en su vida, o no sabía emocionalmente conectarse con usted. Y yo no sé si tu padre ha sido fuente de desilusión, pero yo creo que en Cristo Jesús, aún la fuente de desilusión, el Señor lo puede cambiar para ser una inspiración y tú decir: a partir de mi generación va a comenzar una nueva generación de padres que aman, que protegen, que cuidan, que tratan bien a su esposa, padres que son fuertes pero tiernos a la vez, padres que son como un león pero como una oveja a la vez, padres que pueden amar, padres que pueden crecer a sus hijos, guiarlos en los caminos del Señor. Yo creo que también en nuestra iglesia y los que nos escuchan, usted puede tomar su pasado y hacerle una fuente de inspiración para decir: voy a darles a mis hijos el padre que nunca tuve, voy a ser mejor padre de lo que yo vi en el pasado, voy a amar a mis hijos. Y aquí se levanta una nueva generación que decimos: yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Yo lo creo. Entonces, en la Biblia vamos a ver lecciones buenas de padres malos en la Biblia. ¿Sabe que en la Biblia también hay padres que no eran tan buenos que digamos? Entonces vamos a ver las buenas lecciones, y para eso voy a invitar a 2 de mis amigos, 2 de mis parceros, a Lubán y Elkin, y ellos van a estar aquí conmigo y vamos a compartir algunas cuantas lecciones que nosotros hemos aprendido respecto a los padres. Y vamos a ver 3 padres en la Biblia. Y el primer padre que voy a ver y que vamos a ver juntos es un hombre que, bueno, era un hombre que debería ser una de las personas más famosas como padre, pero resulta que no es el caso. El nombre de esta persona se llama Elí. Elí, para los que no saben, era un hombre
que juega un papel importante en una transición donde terminan los jueces en la Biblia, y los jueces eran gobernadores en aquel entonces, y comienza una nueva transición. Y Elí es el último de estas personas, una persona muy importante en la Biblia, está en una intersección muy importante de la palabra de Dios. Entonces este hombre tiene éxito en 3 áreas de su vida. Y aparentemente es un hombre exitoso. Lo digo porque en el área profesional él era pues el juez, él era el gobernador, él era el presidente, por decirlo así, en ese entonces en Israel. O sea, él había llegado a la cúspide, a la cima. Ya este hombre había llegado a lo máximo que se puede esperar. Era el juez, era el gobernador de Israel. Profesionalmente exitoso, pero también era exitoso espiritualmente. Sí, porque era considerado una persona de gran espiritualidad, tanto de que la Biblia le llama el sumo sacerdote. O sea, era uno de los pocos fuera de Moisés que ocupó el cargo de juez y sacerdote, sumo sacerdote del pueblo de Israel. Entonces este hombre era un hombre que, Dios mío, tenía el éxito profesional, tenía el éxito espiritual, el sumo sacerdote. Imagínense, y lo hizo por 40 años. O sea, este hombre tenía una carrera vasta de éxito. Ahora, ¿cuántos saben que éxito en el trabajo no equivale a éxito en el hogar? ¿Cuántos de ustedes saben que una persona puede ser exitosa allá afuera, pero no necesariamente acá adentro en la familia? Ahora, él aparentaba tener ese éxito. ¿Por qué? Porque sus hijos también eran sacerdotes. Sus hijos heredaron el sacerdocio de su padre, y ahora Ofni, que era uno de ellos, y Finés, ellos eran sumos sacerdotes. Ellos estaban como sacerdotes en ese entonces, camino seguro a ser sumos sacerdotes más adelante. Entonces ellos eran exitosos supuestamente, y él en la familia aparentemente era exitoso. Pero déjeme decirle algo: los peores errores o pecados no son los que se cometen, sino los que se ocultan. Los peores errores de tu vida no son los que tú cometes, sino los que tú ocultas, los que escondes. Porque la Biblia dice que nada oculto va a ser quedado ahí, va a ser revelado eventualmente. Entonces son los peores. Y en el caso de él tenía esto, porque aparentemente estaba bien. Sin embargo, la Biblia describe a los hijos de Elí como hombres impíos, hombres en el lenguaje original, el hebreo, hombres, hijos de Belial. ¡Wow! Hijos del malhechor. Estos hombres estaban perdidos, estaban en la casa de Dios, pero perdidos en la casa de Dios, tan cerca de Dios y tan lejos a la vez. Eran personas que habían pecado grandemente. Ahora, quiero hacer una aclaración. ¿Será que un padre bueno puede tener hijos que caminan en los caminos malos? ¿Será que un padre bueno puede tener hijos que anden en los caminos malos? ¿Qué usted cree? Sí, y es bíblico. Es más, el famoso caso del hijo pródigo era: Dios nunca le adjudicó pecado al padre, sino que es el hijo que por su propia decisión él se fue y malgastó todo y luego regresó. Pero Dios nunca culpó al padre por lo que sucedió con el hijo. Ahora, una pregunta muy importante, que cuando uno dice cuáles fueron los pecados que ellos cometieron, bueno, hay 3 pecados. En primer lugar, ellos robaban la ofrenda. Dice en 1 Samuel capítulo 2 verso 29, robaban la ofrenda. Ellos agarraban lo mejor de la ofrenda y se lo consumían. Segundo, ellos se acostaban con varias mujeres que venían al templo. Eran unas personas inmorales. Y lo peor, en tercer lugar, esas personas, en vez de robar directamente, ellos mandaban a otros a que demandarle la ofrenda a los demás para robárselo. O sea, ellos involucraban a otros en su pecado. La Biblia dice que esto era grave delante de Dios. ¿Y qué hizo Elí? La Biblia dice que básicamente el verso 24 y 25 les dio una reprensión muy suave. Les dijo: hijos, eso no es bueno lo que estoy oyendo. Pareciera que Elí estaba más preocupado por su reputación que por la verdadera restauración de sus hijos. Parece que a él le dolía más que su reputación iba a ser afectada, en vez de preocuparse de la salud integral y la restauración integral de sus hijos. Y Dios consideró esto un pecado muy grande. De hecho, Dios determina algo sobre esta familia muy duro. Y Dios dice en 1 Samuel capítulo 3 verso 13 las siguientes palabras. Dice: él sabía, Dios hablando de Elí, que sus hijos me ofendían ¿cómo? Gravemente. ¿Y qué hizo él? ¿Qué hizo él?
no hizo nada para corregirlos. No hizo nada para corregirlos. Y Dios dice: así que voy a castigar a su familia y nada ni nadie podrá evitarlo. Él lo sabía muy bien. Es más, la Biblia dice que él participaba incluso y comía de la grosura de la ofrenda. Él participaba del pecado de sus hijos en cierto sentido, sabiendo que esa ofrenda, esa comida venía de algo que era un hurto. Él lo sabía muy bien. La Biblia dice que Israel también lo sabía. La Biblia dice en el libro de Proverbios que uno debe disciplinar a los hijos. El padre que ama al hijo, dice la Biblia, lo disciplina. Y quiere decir que cuando no hay disciplina, esto pone en evidencia la indiferencia del padre hacia su hijo. Si no hay disciplina, hay indiferencia. Y si hay indiferencia hacia los hijos, quiere decir que ya ha habido un distanciamiento en el corazón del muchacho y tú, que ya no hay una conexión, hay un distanciamiento, hay una indiferencia. Obviamente no lo vamos a disciplinar como lo hacían en Latinoamérica, que Dios mío parecía una tortura. Olvídese, Dios mío, el talibán. Yo ya sabía el talibán desde mi pueblo, porque las correcciones que le hacían a uno de pequeño era un abuso prácticamente. No me refiero a eso, pero sí a la disciplina, a la enseñanza de un código de ética cristiana que se practica. Es una disciplina, algo que se practica basado en conocimiento, la palabra del Señor. Él no hizo nada para disciplinarlos. Esto demuestra que realmente él tenía indiferencia. Déjame decirte algo, y esto es muy importante que tú lo anotes. Si tu hijo decide perderse, si un hijo se pierde, que sea por decisión propia, pero no por tu falta de oración, de instrucción o de corrección. Si un hijo se pierde, que sea por su propia decisión, pero no por nuestra falta de oración, de instrucción o de corrección. Que nosotros vamos a pelear por nuestros hijos y vamos a orar y le vamos a disciplinar y vamos a conversar con ellos, vamos a buscar ganar el corazón y los vamos a disciplinar. Y si no quieren hacer caso, bueno, haga lo que más a ellos les preocupa, desconécteles el teléfono. Pastor, el mío ni siquiera tiene teléfono. Y si le doy uno es de esos que se cierra así, de los dinosaurios. Que digital ni que nada. Ok. Entonces, disciplina, usted tiene que hacer lo que tiene que hacer. Ahora, es interesante que la Biblia demuestra, y el caso típico, el pecado paternal más común es este: hombres profesionalmente apasionados, pero espiritualmente pasivos. Hombres económicamente, materialmente, profesionalmente apasionados, pero espiritualmente pasivos, familiarmente pasivos. Ese es el problema número uno. Si usted mira la vida de Elí, este hombre tan importante como juez y como sumo sacerdote, debería de ocupar, como decirlo así, una preeminencia cuando se habla de él. Pero si usted observa, cuando se habla de Elí, las 3 veces que se menciona, él es el personaje secundario. Sí. ¿Quién es más importante en la narrativa cuando Ana va a orar al templo? ¿Elí o Ana? ¿De quién se habla más? Por supuesto de Ana. ¿Quién es el secundario? Cuando se habla de Samuel y de Elí, ¿quién es el principal en esa película? Samuel. ¿Y quién es el secundario? Elí. Cuando se habla de todo lo que hacían sus hijos y todo, Dios le dedica más tiempo a lo que pasó en la familia, en Ofni y Fines, que lo que sucede con Elí. En otras palabras, Elí sigue siendo el secundario, pero él era el juez, pero él era el gobernador, pero él era el sumo sacerdote, y en todo ocupaba un segundo lugar. Y eso es lo que el enemigo quiere de los hombres, que sean nada más el segundo adulto de la casa, que sean indiferentes, que no estén presentes. Y es la esposa la que siempre toma la iniciativa para ir a la iglesia, y es la esposa la que siempre toma la iniciativa para orar. Es la esposa la que toma la iniciativa para ayunar. Es la esposa la que está jalándolo de los pelos de las orejas para llevarlo a la iglesia. Yo creo que esto tiene que terminar. Yo creo que Dios quiere levantar el verdadero sacerdocio de los hombres.
¿Cuál es la conclusión de esto, pastor? La conclusión es bien sencilla. La lección buena que nos enseña este padre malo es esto. La lección buena y la conclusión es que cuando un padre fracasa en el hogar, difícilmente los hijos van a triunfar fuera de ese hogar. Cuando un padre fracasa en el hogar, difícilmente sus hijos van a triunfar fuera de él. Y esto es verdad. ¿Qué sucedió con los hijos de Elí? La Biblia dice que vinieron los enemigos, se llevaron el arca, y dice la Biblia que los hijos de Elí fueron asesinados cruelmente. Elí era tan pasivo que cuando oye las noticias estaba en una mecedora. Es tanto el impacto y el susto que ¡boom! Se cae y se rompe y se muere. Esta es una triste historia. Déjeme decirle algo. Cuando las prioridades de un padre no están en orden, sus hijos se convierten en la víctima de sus éxitos en vez de ser los beneficiarios del mismo. Cuando un padre no tiene sus prioridades en orden, sus hijos son un efecto colateral, son víctimas de sus éxitos en vez de ser los beneficiarios de ese éxito que Dios le ha confiado. ¿Por qué? Porque ellos están tan entregados en lo suyo, tan entregados a sus cosas, que se olvidan de la familia, se olvidan de los hijos, son indiferentes, se desconectan, no están presentes. Pero yo creo, nuevamente, que aquí se levanta una nueva generación que dice: no, señores, mi casa y yo serviremos al Señor. No vamos a ser como Elí, vamos a ser padres responsables, padres que tomamos el sacerdocio. Se levanta una nueva generación en el nombre de Jesús, de padres que dicen: voy a ser mejor padre de lo que vi a mi padre. Mi padre de pronto fue bueno, pero yo voy a hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque yo creo que tus hijos van a ir más allá de lo que tú has hecho. Yo creo que Dios quiere usar a tus hijos. Creo firmemente que Dios va a levantar una nueva generación de muchachos en esta iglesia y los que nos escuchan. Y yo creo que vale la pena pelear por nuestros hijos. Vale la pena. El diablo no va a llevarse nuestros hijos. Vamos a pelear por ellos en el nombre de Jesús, porque mi casa y yo serviremos al Señor. Hombres, digan conmigo: mi casa y yo serviremos. Otra vez, 1, 2, 3. Mi casa y yo serviremos al Señor. Aleluya. Yo lo creo. Ahora, esta es la enseñanza de Elí. Pero Elí influenció a Samuel, y Samuel influenció a otro hombre muy conocido en la Biblia llamado David. ¿Qué podemos aprender? Y David era conocido como alguien bueno, pero ¿qué podemos aprender de los errores de David, Elkin? Permiso, pastor, primero uso mis gafas para poder leer. Tranquilo. Sí, cumplí T5, entonces ya es hora de usar gafas. Sí. Bueno, hay una historia en 2 de Samuel capítulo 13, lo leen en casa, ahorita no tenemos mucho tiempo, pero parafraseando, es la historia de David, su hijo Amnón y su hija Tamar. Uh-huh. Tamar y Amnón eran medio hermanos. Amnón se enamoró ciegamente de su propia hermana, ¿sí? Al punto de llegar a maquinar un plan para abusar de ella. Pero él no maquinó el plan solo. Él tenía un amigo que se llamaba Jonadab, tiene nombre de jarabe. Tome Jonadab para la fiebre. Jonadab. Entonces el amigo maquinó el plan y se lo dijo a Amnón, y Amnón, ni corto ni perezoso, lo tomó y lo puso en práctica. Pero algo que me causa curiosidad está en 2 de Samuel 13, capítulos 6 y 7. Dice: entonces Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Cuando el rey fue a verlo, Amnón le pidió: por favor, deja que mi hermana Tamar venga y me prepare mi comida preferida, mientras yo observo. Así podré comer de sus manos. Entonces David aceptó la propuesta y envió a Tamar a la casa de Amnón para que le preparara de comer. David era un excelente estratega militar, era músico, por eso tenía sus oídos muy bien afinados, su mirada muy bien afinada y su mente preparada para cualquier traición, para cualquier cosa que se moviera, que él no estuviera preparado. Pero no se dio cuenta de la estrategia que estaba armando su hijo para traicionarlo y para hacerle daño a él, a su hermana, a su hija y a toda la familia, ¿sí? Muchas veces nos pasa a nosotros esos. David, en este caso, fue un excelente rey, pero un muy mal padre. Y eso
lo traemos a colación ahorita. ¿Por qué? Porque nos ocupamos tanto de nuestro trabajo, de nuestras amistades, de las cosas que nos ofrecen, que descuidamos muchas veces lo que tenemos en casa, nuestro primer ministerio, nuestros hijos. No le dedicamos la atención que requieren. Y por eso le pasó esto a David, porque él estaba enfocado en ser rey, no en ser padre. La prioridad de él era ser rey, un buen rey, que la gente lo mirara como el excelente rey, pero no como el excelente padre que pudo haber sido. Entonces, viendo esto, nosotros podemos pensar, ¿por qué razón el hermano viola a su hermana? Porque no hubo una figura paternal que él pudiera respetar. Él siempre vio a su padre, al rey David, de una u otra forma, con una o con otra mujer. Eso fue lo que él aprendió. Él miró que él podía tener absolutamente todo, porque pues si su padre lo hacía, ¿por qué él no lo podía? Ese fue el ejemplo que David le dio a Amnón como padre, ¿sí? Hay otro versículo que me llama mucho la atención y está en Deuteronomio 6, capítulos 6 y 7, y dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y al levantarte. Wow, tremendo. Todo el tiempo, en la mañana, en la tarde y en la noche. Ahí no dice un ratico. Además, hay otra cosa que nos llama la atención de esto, y es que Dios no le pidió un favor, Dios le dio una orden, ¿sí? ¿Y quiénes de los que han estado acá, de los hombres que han estado acá, han prestado su servicio militar o han estado en el Army? Un capitán o un superior le da una orden y uno de soldado la tiene que cumplir. La cumple porque si no hay consecuencias, ¿ok? Así pasa con Dios. Dios nos da una orden y como sacerdotes tenemos que cumplirlas, o si no tendremos consecuencias. Y esas consecuencias pueden afectar a nuestros hijos, ¿ok? Entonces hay cosas que Dios las da, pero nosotros las tenemos que cumplir, ¿ok? La función de nosotros como padres es enseñarle a la palabra a nuestros hijos. Yo tengo 4 hijas en los cuales comparto mucho, trato de compartir mucho con ellas. Yo voy a cine, voy a los parques, vamos a comer, pero hay algo que yo comparto entre semana mucho con ellas y es el devocional. Nosotros hacemos un devocional. Esa es la parte que a mí me corresponde, enseñarle la palabra a ella, como decíamos ahorita en el versículo anterior. Yo a ellas les dedico tiempo, les enseño la palabra, la estudiamos, ¿sí? Porque esa es mi responsabilidad. Yo no espero que la palabra se la enseñen cuando ellas vengan a la iglesia, aunque es necesario, vienen, se les enseña, pero no es la responsabilidad, es nuestra responsabilidad como padres, ¿ok? Entonces, hago énfasis en esto porque si yo quiero que el carácter de mis hijas sea moldeado, yo tengo que invertir en eso. Tengo que dedicarle tiempo y esfuerzo para invertir en mis hijas, para formar su carácter. Yo no espero que el carácter de ellas se lo forme el internet, las redes sociales o sus amigos. No, por el contrario, si yo quiero que la influencia de sus amigos no sea tan fuerte como la mía, yo tengo que invertir más en ella para que mi influencia, siendo su mejor amigo, sea más fuerte que la de sus amigos, que eso es lo que estamos viendo hoy en día, ¿cierto? Se están dejando influenciar por todas las cosas que le está ofreciendo el mundo. Ok, hay una palabra en 1 Corintios 15:33 que dice: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Como quien dice popularmente, dime con quién andas y te diré quién eres. David gobernó una nación. David fue un excelente rey, pero no pudo pastorear el corazón de sus hijos. Y nosotros como padre tenemos que aprender a pastorear el corazón de nuestros hijos. Así como David fue un estratega militar, nosotros tenemos que tener una estrategia para ganarnos el corazón de nuestros hijos, ¿ok? Y termino con este principio que dice: David ganó como rey, ganó como estratega, pero falló como padre. Es decir, de nada sirve ganar como profesional cuando se pierde como padre. ¿Usted escuchó eso? De nada sirve ganar como profesional cuando perdemos como padres. Ahora, este es un hermoso principio. Elkin, David afectó la vida no solamente solamente su propia vida, sino que también afectó la vida de Salomón y de todos sus hijos. Y hubo algo que este efecto siguió corriendo en la familia, fue generacional. ¿Y cómo y en quién se manifiesta?
Pastor, lo vemos en la historia de Salomón. Salomón de niño, todos conocemos a Salomón como el hombre más exitoso de toda la historia. De niño tenía su corazón decidido para Dios, un corazón puro. No le pidió riquezas a Dios, le pidió solo sabiduría, y esto agradó a Dios. Así es. Luego de hacer el templo, Salomón hace el sacrificio más grande que cualquier persona le había hecho al Señor, con ganado y con todo. Y el Señor se le aparece esa noche, y lo podemos ver en 2 de Crónicas 7:17, donde dice: en cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud de corazón, como lo hizo tu padre David, y me obedeces en todo lo que ya te ordené, y cumples mis decretos y leyes, yo afirmaré para siempre tu trono en el reino de Israel, como le prometí a tu padre David cuando le dije: nunca faltará un descendiente en el trono de Israel. Pero si ustedes o sus hijos dejan de cumplir los mandamientos y decretos que les he dado, y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, yo arrancaré a Israel de la tierra que le he dado, y lo repudiaré, el templo que me ha consagrado en mi honor. Vemos que esto no ha cambiado mucho. Esto pasó hace 3000 años. ¿Y qué le pasó a Salomón? Se dejó llevar de la cultura. La cultura de la época era casarse con las hijas de los reyes de los países vecinos para hacer alianzas estratégicas. Y en medio de estas alianzas, él se casó con más de 700 mujeres, tuvo más de 300 concubinas. Era muy pacífico el hombre. Demasiado Le pacífico. gustaba la paz. Aunque quién sabe, pastor, Imagínate. porque con Después la 700 perdió. suegras. Ah, no, mi hermano, la perdió y se arrepintió 1000 veces. Y no se sabe ni siquiera cuántos hijos tenía. Fuera de esto, para sostener su propio hogar, para sostener su corte, el hombre necesitaba más de 12,000 libras de harina delgada, 13,200 libras de harina gruesa, 22 bueyes, 100 ovejas diarios. Pastor, yo en mi casa necesitaría si acaso media libra de harina, pero siento que necesito las 13,200. Y eso me hace trabajar, me deja llevar de esa misma cultura, donde pienso que el éxito se consigue a través del trabajo. Entonces, no hace mucho, hablando con Elkin me estaba llamando, y cuando pudimos hablar, le digo: Elkin, disculpa, me he estado muy ocupado, no te había podido responder la llamada. Y Elkin me contesta y me dice: bueno, tú hace un tiempo me dijiste que estabas muy contento porque ahora tenías tiempo para dedicarle a tu familia, tenías tiempo para dedicarle a Dios. ¿Qué está pasando? ¿Estás otra vez trabajando tantas horas? Y créame que el Señor le dice a Salomón: aquí están mis mandatos. Yo los conozco, yo los leo, me empiezo a enfriar, y Dios me envía a un hermano que me dice: ¿qué está pasando? Eso nos pasa en el día a día. Nosotros empezamos buscando el éxito, buscando lo que queremos, se nos olvida, y le termina pasando a Salomón, como lo vemos en Primera de Reyes 11:4. Dice: en efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses, y no siempre fue fiel al Señor, su Dios, como lo había sido su padre David. Y continúa diciendo: entonces el Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido para prohibirle que siguiera a otros dioses. Como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo: ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo dejaré a uno de tus siervos. No obstante, por consideración a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Y a este también, por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, no le quitaré todo el reino, sino que lo dejaré una sola tribu, la cual ya he escogido. Esto a mí me confronta, pastor, porque como conclusión, yo digo que nunca sacrifiques su legado paternal sobre el altar del éxito material. ¿Cuánto sacrificamos a nuestros hijos por estar trabajando, por estar consiguiendo dinero que se convierte, que se lo come la polilla? Dinero que no nos llevamos, no invertimos en ellos. Y ellos pierden el legado que Dios ha declarado para ellos a través de nosotros. Lo pierden por nuestra responsabilidad.
Sin embargo, Dios es tan bondadoso, tan misericordioso, que en el mismo Ezequiel, en el capítulo 8, nos habla de que nosotros no perdemos, o sea, nosotros no somos culpables de los pecados de nuestros padres, ni los padres son culpables de los pecados de los hijos. Correcto. Y Roboam tiene la oportunidad de conseguir el reino después de que su padre Salomón muere, y se sienta con los ancianos y les dice que qué tiene que hacer, y los ancianos les dice: aligéranos la carga. ¿Por qué? Porque Salomón había puesto mucho impuesto, imagínense, para sostener su corte, su familia y todas las construcciones que había hecho. Y ellos le dicen: aligere la carga del pueblo, vuélvase amigo del pueblo. Y Roboam, por contrario, se van de sus amigos y dicen: ¿ustedes qué dicen que debo de hacer? Claro, la moda. ¿Cuántos de nuestros amigos nos dicen: vámonos para tal lado, vámonos para tal otro? Y Roboam, como son sus amigos, les dice: sí, pongamos la carga más pesada, apretemos más. Y el pueblo, ¿qué pasa? Se divide y pierde. El mismo Roboam no recibió el ejemplo de su padre, no vio que su padre torció su corazón, y él también lo hizo, perdiendo la oportunidad. Tremendo. Y es que como que se fue poniendo peor la cosa, si usted va notando. O sea, Elí peca de esta forma, luego Salomón peca no de esta forma, sino con 1000 y pico, 1000 pecados pacifistas. Y David peca, porque David tampoco fue el mejor ejemplo en esa área. Entonces fue como empeorando. Y yo honestamente te digo, nuestros hijos van a multiplicar. Cuando tú te multiplicas, van a multiplicar la bondad o lo otro también. Y tenemos que asegurarnos de que por lo menos de nuestra parte hacemos todo lo que podamos hacer en nuestro poder para enseñarles e instruirlos. Ahora, pastor, y hablo sobre todo a los hombres: pastor, ¿cómo hago yo? Yo sé, pastor, y mire, voy a la iglesia, le pido perdón a Dios, me arrepiento, prometo que sí, y pasa un mes y vuelvo a lo mismo, dejo de venir a la iglesia, dejo de leer, dejo de buscar, no tengo el devocional con los chicos, con la familia. Pastor, ¿qué hago, pastor? Y déjeme decirle algo, a mí me pasa eso también. Por naturaleza, si es por mí, yo quisiera llegar a la casa, que mi esposa me haga masaje en los pies, nomás llegue, me pongan el Lazy Boy, me dé un control remoto, y lo que quiero ver es la Copa América Centenario. Lo que yo quiero ver es fútbol, deporte, ese soy yo. Pero tengo que luchar en contra de esto. Entonces, ¿qué debo hacer? Le voy a dar un secreto cómo usted debe orar según Filipenses capítulo 2 en el verso 15. Dice así Filipenses 2, si usted quiere que solo aprendan hombres, se tiene que aprender este texto bíblico, porque la queja que yo recibo, número 1, de las mujeres es: pastor, mi esposo es muy pasivo. Mi esposo es espiritualmente pasivo. Así que, hombres, vamos a leer y aprendas este texto, y es una oración que usted debe hacer, y yo le pido a Dios: Señor, ayúdame de esta forma. Dice: porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Porque Dios es el que produce tanto el querer como el hacer para cumplir ¿qué? Su buena voluntad. A ver, otra vez, hombres, repitan después de mí. Porque Dios es el que produce tanto el hacer como el querer para cumplir su buena voluntad. Ok, ¿se lo saben ya? ¿Se lo saben ya? Una vez más. Porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para el cumplimiento de su buena voluntad. Para cumplir su buena voluntad. A ver, sin texto bíblico en la pantalla, lo decimos. Como le decía, el problema número 1 es la pasividad. Vamos a ver otra vez. Porque Dios es el que produce en ustedes tanto el hacer como el querer para cumplir su buena voluntad. Amén. Déjeme decirle, Dios quiere cumplir su buena voluntad en nosotros. Si lo hacemos. Dios promete eso, y quiero declarar esa promesa sobre tu vida en Proverbios 20, versículo 7. Es otro texto que me encanta. Léalo conmigo. Dice: los justos caminan con integridad. ¿Y cómo van a ser sus hijos después de él? ¿Cómo van a ser sus hijos? ¿Cómo? Benditos son los hijos que siguen sus
pasos. Otra vez, los justos caminan con integridad. Benditos son los hijos que siguen sus pasos. Yo declaro esa palabra sobre tu vida. Tus hijos serán benditos. Tus hijos serán benditos. Diga conmigo, mis hijos serán benditos. Es más, dígalo, mis hijos son benditos. Yo bendigo a mis hijos. Yo bendigo a mis hijos. Yo bendigo a mis hijos. Mis hijos serán benditos. Dios produce en mí el querer como el hacer según tu buena voluntad, porque yo quiero caminar en integridad y darle un ejemplo a mis hijos para que sigan mis pasos, para que ellos puedan ser bendecidos en todo, y todo lo que toque su mano será prosperado, será bendecido. ¿Por qué? Porque vieron un padre imperfecto, vieron un padre que cometió errores, pero un día conoció de Cristo y quiso cambiar y quiso hacer las cosas bien. Y yo quiero que mis hijos vean ese ejemplo de un hombre que trató de seguir al Señor. Y yo declaro que tanto Daniel Alejandro como Andrés Eliel, como Gabriel Josué, mis hijos son benditos, y donde ellos vayan, la bendición del Señor estará sobre ellos. La bendición del Señor está sobre las 4 hijas de Elkin. La bendición del Señor está sobre los 3 hijos, 4 o 3, estoy profetizando, es 3. 3 hijos de Lubán, y la bendición del Señor estará sobre sus hijos. ¿Cuántos lo creen en esta hermosa tarde? Amén. Serán benditos porque ellos siguen nuestros pasos. Y este video ilustra a un hombre que ya de camino al funeral de su padre recuerda lo que él siempre observaba a su padre hacer. La vida es corta. El día de tu funeral, cuando tú estés ya sepultado, va a haber una lápida, y en esa lápida estará la fecha de nacimiento, la fecha de fallecimiento. En el medio va a haber un simple y llano guión. Y ese es el resumen de tu vida. ¿Qué vas a poner en ese guión? La vida es corta. ¿Y saben qué va a hacer la gente el día que tú te mueras? ¿Saben qué van a hacer? De pronto lloran. ¿Ok? Y van a llorar y van a decir cosas buenas de ti, y van a hablar del guión, de ese pequeño guión tuyo, que duró 70 años, que duró lo que sea, y van a hablar del guión. ¿Y saben qué va a pasar cuando juegue otra vez el Real Madrid y el Barcelona? Se les van a olvidar las penas, pero rapidito. Cuando venga la próxima Copa América, ¿saben qué van a hacer? ¿Saben qué van a hacer cuando venga lo próximo? Es más, terminando el funeral, es más, en el funeral van a llorar y todo, y de pronto van a decir, y aquí hay comida, aquí hay comida. Hay ensalada de papas aquí, por lo menos, café, por lo menos, pan de horno, por lo menos. Este funeral es medio, no dan ni pan. Ya la gente se le va a ir. ¿Y usted? ¿Sabes quiénes te van a extrañar realmente? ¿Sabes quiénes son los únicos que verdaderamente te van a extrañar? Los ojos que hoy te están observando, viendo, siguiendo tus pasos. Presta atención y sabes en tu corazón, y sepas en tu corazón que siempre tus hijos, no siempre te oyen, pero siempre te ven. Mira este video.
La vida es corta. Tienes una oportunidad dorada de impactar a tus hijos con las cosas más rutinarias, con el juego, con el hacer algo por alguien más necesitado. No siempre nos oyen, pero siempre nos observan. Y lo que marca son las memorias. Ve y construye memorias con tus hijos. Ve al parque. Deja la televisión, deja las cosas sedentarias y haz algo. Atrévete. Ve y haz algo por alguien con ellos. Ve y sirve. Aprovecha el tiempo. La vida es como la luz de una vela que se tiene que apagar porque viene la luz de la aurora, la eternidad. Pero mientras esa vela esté viva y encendida, y cada día mientras más envejecemos se vuelve más tenue, asegurémonos que vamos a alumbrar la vida de nuestros hijos. Y no tienes que ser perfecto, pero tienes que ser intencional. Y mi deseo es que podamos aprovechar esto cada día con nuestros hijos. Son nuestro préstamo temporal y ellos son nuestra inversión eterna. Padre, cuánto tenemos que aprender de ti. Eres tú el padre del hijo pródigo. Eres tú el padre que guarda en silencio. Eres tú el padre que aparentemente sufre menos que la madre, pero en su forma de ser más reservada, lleva una angustia en su corazón por el amor que le lleva a sus hijos. Y quizás los hombres y los padres no son recompensados y reconocidos por la sociedad, pero tú en el Salmo 65 te presentas: Dios es padre de huérfanos, defensor de viudas. Cuando tú te quisiste presentar a la humanidad, no escogiste la imagen maternal, escogiste la figura paternal. Y por eso te llamamos Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Ayúdanos a hacer siquiera un destello de tu amor. Ayúdanos a aprender de ti, aun aquellos que no tuvimos el mejor ejemplo. Ayúdanos a ser como tú, porque nuestros hijos quieren ser como nosotros. Van a seguir nuestras huellas, nuestras pisadas. Y si mis hijos van a ver mis huellas y mis pisadas, y seguro que van a ver mis tropiezos, pero yo te pido que sean huellas y pisadas hacia la cruz de Cristo. Por eso, si en esta hora tú dices: pastor, yo necesito conocer a mi Padre Celestial, necesito encontrar esos brazos que me sostengan, necesito poder recostarme en ese pecho eterno para descargar mi vida delante del Padre y conocerle no religiosamente sino personalmente y disfrutar de su amor. Pastor, yo quiero conocer al Señor hoy de una manera especial como mi Padre eterno. Yo voy a hacer una oración y el que gusta la repita, la dice de corazón ahí donde está y diga: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Perdóname, perdona mis pecados, perdona mis errores, perdóname, Señor. Hoy vengo a ti con manos vacías, con corazón quebrantado, con alma ensuciada, con culpa en la conciencia, y te pido: perdóname, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Te necesito, quiero conocerte, quiero saberte. Entiendo que te he fallado y por eso hoy te pido perdón y pido que la sangre de tu Hijo Jesús me limpie de todo pecado. Le entrego a Jesús mi vida, le declaro el dueño de mi vida, le declaro el presidente de mi vida, le declaro el salvador de mi vida.
Gracias, Jesús, por morir en la cruz, por resucitar al tercer día y por hoy sellar mi salvación con tu promesa eterna y tu sacrificio. Gracias, porque hoy soy parte de una familia, la familia de Dios. Escribe mi nombre en el libro de tu familia, el libro de la vida. Y lo que me queda de vida, el pequeño guión que me queda de vida, la viviré para conocerte, amarte y servirte. Hago esta oración en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá. Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá.